Hablemos de la beta más política de este escándalo, que es un escándalo financiero que tiene la sospecha de que haya servido, estamos hablando del caso de fundaciones, de un escándalo financiero que tiene la sospecha que haya servido para financiar la actividad política. Hay un complejo escenario que va a enfrentar el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, luego que la bancada de diputados del Partido Republicano anunciara una acusación constitucional en su contra justamente por el caso Fundaciones. En Chile Vamos ya dicen que van a apoyar este juicio político, aunque aclararon que podrían no hacerlo si es que el presidente Gabriel Boric pide finalmente la renuncia al secretario de Estado. Y justamente el presidente se ha resistido a las presiones de la oposición. Ayer fue muy duro con quienes impulsan y podrían respaldar la acción contra el militante de RD, Giorgio Jackson. Daniela Ruiz Tagle, buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Fue durante la tarde de este martes cuando los diputados y diputadas del Partido Republicano anunciaron en el Congreso Nacional el ingreso de una nueva acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esto en medio del caso Fundaciones y las presiones para que el gobierno determine responsabilidades políticas, más allá de quienes firmaron o autorizaron directamente convenios. Para distintas voces de Chile Vamos y también del Partido Republicano, es Jackson, al ser uno de los fundadores de Revolución Democrática, el rostro visible de estos polémicos traspasos de dinero. Ya han pasado cerca de 2 meses desde que se dio este primer caso, desde que se conoció estos convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva. Hay un patrón de conductas ilícitas destinadas a defraudar los recursos del Estado, decía el mismo día martes el diputado republicano Benjamín Moreno, quien sostuvo que para acusar a Giorgio Jackson se van a invocar los 3 méritos. Estamos hablando de poner en riesgo el honor de la nación, infringir la Constitución y las leyes y dejarlas sin ejecución. Sin embargo, se ha reconocido por parte de distintos parlamentarios republicanos que aún no están los argumentos específicos para decir qué fue lo que hizo Giorgio Jackson para ser acusado constitucionalmente. Ese es el punto que ha sido criticado por el gobierno. El mismo martes la vocera Camila Vallejo lamentó que se haya transformado en una práctica recurrente, decía ella, de la oposición anunciar acciones y luego cambiar los argumentos. A eso también apuntó el día de ayer el presidente Gabriel Boric, quien fustigó duramente a Chile Vamos y al Partido Republicano, señalando que lo que buscan en realidad es trabar la agenda del Ejecutivo. Pero las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por entrabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas. Los que sufren con estas peleas o con estos sinvergüenzas, con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, los que sufren son las personas. Claro, él no se refiere a Giorgio Jackson, se refiere a quienes están siendo acusados por los traspasos directamente. El diputado José Mesa, del Partido Republicano, le respondió al jefe de Estado. Aseguró que efectivamente harán todo lo posible por poner trabas, pero, dice él, al crecimiento de la corrupción. Nosotros desde el Partido Republicano vamos a hacer todo lo posible por entrabar y evitar que el gobierno siga siendo vista gorda con la corrupción. Vamos a ejercer todos los actos de fiscalización que podamos para enfrentar la corrupción, para desmontar toda esta maquinaria de defraudación que ha significado el caso Convenios. Y yo le pediría al presidente Boric que se ponga de una vez por todas del lado de la gente honesta. ¿Cuál es el escenario político al que se va a enfrentar Giorgio Jackson? Lo cierto es que en Chile Vamos apuestan porque el presidente Gabriel Boric, él mismo, el que dé el paso de que tome el timón, dicen en Chile Vamos, y le pida la renuncia a Giorgio Jackson. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, reconoció que una acusación constitucional sí enrarece el ambiente político y para ello, afirmó, es necesario que el mandatario finalmente realice un cambio de gabinete. El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, jefe de bancada de ese partido, reconoció que si sale Jackson antes de que se vote este libelo acusatorio, este texto podría no prosperar. Yo creo que las acusaciones constitucionales siempre echan a perder el ambiente de entendimiento en el Congreso y eso puede impedir, ¿cierto?, que sigamos avanzando. Por eso sería bueno que el ministro Jackson fuera apartado del cargo lo antes posible, porque se ha transformado realmente en un conflicto importante. En caso que el presidente de la República haga un cambio de gabinete, probablemente la acusación constitucional no prospere.
La diputada de Revolución Democrática Erika Ñanco, compañera de partido de Giorgio Jackson, cuestionó duramente a la oposición, mientras que la legisladora de Comunes, Camila Rojas, dijo que con este tipo de declaraciones de condicionar el apoyo a la acusación constitucional a un cambio de gabinete queda en evidencia, dice ella, que la acción constitucional es un capricho. El único que puede solicitar la renuncia de un ministro de Estado es el presidente de la República, y esto no se hace en base a chantajes políticos que está haciendo Republicanos con su sed de querer destruir todo lo que se ha avanzado en este gobierno. Lo que quieren hacer es desviar la atención de los problemas importantes. Pone en absoluta evidencia lo que hay detrás de esta acusación constitucional. Una pataleta porque les cae mal el ministro Jackson. El momento para Jackson es complejo. El diputado del PPD, Raúl Soto, reforzó la idea de que debe salir del gabinete, mientras que la diputada de la oposición, Joana Pérez, dio por aprobada la procedencia del libelo. Y desde el gobierno se entienda que el ministro Jackson está haciendo un problema más que un aporte a los objetivos del gobierno y que es necesario un cambio en el equipo. Aquí lo más probable es que esa acusación sea aprobada y el gobierno tuvo la oportunidad de pedirle la renuncia. Entonces aquí no podemos pensar que esto es solo de los gobiernos regionales, aquí hay una situación país. Bueno, es un complejo momento al que se va a enfrentar Giorgio Jackson. Recordemos que ya es la segunda acusación constitucional en su contra, en caso de que efectivamente se ingrese el día lunes. Ya sabemos que no van a firmar los parlamentarios de Chile Vamos este texto acusatorio, salvo algunas excepciones, algunos parlamentarios que han manifestado la intención de apoyar con una firma esta acusación constitucional. Sí la van a apoyar mientras el ministro Jackson continúe en el gabinete, pero lo cierto es que el tema de las firmas todavía está en vilo. Katy Nivaldo. Hay varias cosas que comentar, Daniel. En primer lugar, claro, Giorgio Jackson tiene cuentas pendientes con el Congreso. Su paso como diputado fue muy arrogante y en un lugar donde siempre se tejen relaciones, él no fue capaz de hacerlo porque siempre... Eso de la superioridad moral, pregúntale a los parlamentarios de esa época de la ex concertación. ¿Cuál fue el trato que tenían de Giorgio Jackson? Lo dicen, ¿ah? No, de una arrogancia gigantesca. Entonces hay una cuenta pendiente. Pero además aquí hay otro tema. El de las responsabilidades políticas por el caso convenio. No ha habido. El gobierno se ha negado, en el fondo, a hacer valer determinadas responsabilidades políticas. Ni con Giorgio Jackson, ni con el ministro Montes. Carteras desde las cuales, a lo menos, uno podría decir, hubo un desorden suficiente que permitió el traspaso de dinero de manera poco rigurosa a fundaciones que parece, mira, estamos siendo bien suaves en la declaración, en fundaciones que parece que no hicieron la pega que correspondía o que si la hicieron a unos costos brutales, 260.000 pesos por metro cuadrado de pintura a una fachada. Entonces, claro, no hay responsabilidad política. Vamos a escuchar al presidente Boric ayer muy duro, ¿no es cierto?, con la oposición, pero recordemos que el presidente Boric estuvo a favor de las acusaciones constitucionales. El presidente Boric también, como opositor, impedía que las reformas del gobierno anterior se realizaran porque es parte de la pega de la oposición. Hoy día está en el tono quejumbroso el presidente Boric, pero se queja de las mismas cosas que él como opositor hizo. Y esta ha sido la dinámica y probablemente por eso el país está tan trabado y algunos dicen estancado, porque llevaba una lógica, yo diría, unos 12, 15 años entre oposición y gobierno de, bueno, no, ni siquiera de tensión, de obstrucción. Es que tú lo hiciste cuando era oposición, entonces yo lo hago ahora que soy oposición, y cuando es oficialismo... Tú me miraste mal, ahora yo te miro mal, tú no me abriste la puerta, yo no te la abro, tú no me aprobaste el presupuesto, me exigiste algo a cambio, y te lo voy a hacer yo también. Claro. Entonces, claro, el mérito de la política está cruzado más bien por unas rencillas bien personales y animadversiones personales. Y, vuelvo al comienzo, en esas animadversiones personales, Giorgio Jackson tiene muchas cuentas que pagar. A ver, no es que lo diga uno, lo dicen parlamentarios que compartieron con él. O sea, tiene ahí una especie de hándicap el ministro Jackson. Sea justo o no sea justo, pero lo que él dijo respecto a la superioridad moral de una generación o de un grupo político, y lo dijo porque eso fue lo que quiso decir, le está pasando la cuenta. Entre otras cosas porque ellos dijeron que iban a hacer prueba, a diferencia del resto que eran todos corruptos, y eran todos corruptos para ellos. Y hoy día, ayer el presidente de la República dice, bueno, hay corrupción, hay algunos corruptos en nuestro gobierno, ¿no?
lo dijo. Bueno, hay un concepto también bastante duro que es sinvergüenza. Dice que hay sinvergüenzas que salieron de su propio gobierno. Bueno, precisamente ayer cuando lo dijo, la inmediata pregunta es ¿quiénes son? ¿A quiénes se refiere? ¿Se refiere a los que han salido del gobierno, los seremis que han salido, las subsecretarias que han salido? ¿Se refiere a esas personas? ¿Se refiere a otras personas? ¿Se refiere a todos los que están siendo procesados? Recordemos que el ministro Giorgio Jackson, por ejemplo, está querellado, lo hablábamos más temprano, va a ser citado a declarar, eventualmente imputado, él como ministro, dependiendo cómo avance la investigación. Entonces, ¿a quiénes se refiere el presidente con esos sinvergüenzas? Dice que incluso en nuestro gobierno han llegado a robar, ¿no? Por parafrasear lo que dijo el presidente. Es una gran pregunta. ¿A quiénes se está refiriendo? Sí, es una gran pregunta. El presidente el día de ayer emitió una declaración, no respondió preguntas, y en esta declaración, claro, dice, acá hay sinvergüenzas que incluso han salido desde nuestro gobierno. Podría ser, uno podría especular, que se refiere también a quienes apoyaron al gobierno, como lo fue en su momento Daniel Andrade, que ha sido uno de los mayores cuestionados, y que incluso el presidente Gabriel Boric dijo que el caso que involucra a Democracia Viva era corrupción. Lo cierto es que deja ahí esa duda sobre la mesa, pero hay quienes en el oficialismo señalaban que el presidente emitía esta declaración para diferenciar a quienes sí están metidos en todo esto y quienes no tienen responsabilidad jurídica, por así decirlo, y así sacar de este debate a Giorgio Jackson, a quien han respaldado desde el Ejecutivo, y han dicho el ministro Jackson no tiene por qué pagar las responsabilidades políticas si él no ha hecho nada. Ese es el argumento que se esgrime desde el Palacio de la Moneda. Yo no sé si se toma el peso en la moneda y también en otros ámbitos de la clase política en relación a cómo superar la crisis de desconfianza que tiene la gente en la política, desde el punto de vista que la política no soluciona los problemas. Se le da la oportunidad, desde el punto de vista del electorado, ¿no?, de elegir a una nueva coalición política que se ha construido sobre la base de ver lo que los demás hacen mal, comprometerse a no hacerlo nunca, y de hacerlo, detectarlo, castigarlo lo antes posible, y eso finalmente no funciona. Esto no lo digo solamente yo, hay voces del mismo Frente Amplio que dicen que la ciudadanía quebró su confianza finalmente con el Frente Amplio, que digamos fue en algún momento una luz de esperanza respecto a lo que estaba pasando con coaliciones que se estuvieron repartiendo el poder por gran cantidad de años en nuestro país. No sé si se hace un análisis respecto de lo que eso significa para toda la política, no para quienes ahora están en el Ejecutivo y otros que están en la oposición. Y Katy, tú has dicho algo relevante. El tema de la desesperanza no es ya en relación a un conglomerado, es en relación a la política en general. Exacto. Como que desde ahí no se puede esperar mucho. Y lamentablemente también eso raya en la democracia, ¿no? Porque es lo que se puede elegir. Y por otra razón, todo es lo mismo. A ver, si llevamos varios gobiernos que llegan al poder, no solo esto, varios gobiernos que llegan al poder sobre la base no tanto de promover lo que van a hacer, sino que decir que por nada del mundo van a hacer lo que está haciendo el que está ahora en el poder, cuando ellos son oposición, porque lo han hecho mal. Entonces, en el fondo, fundan las expectativas de la ciudadanía a partir del desprestigio del adversario, sin darse cuenta que eso también es el desprestigio de la política. Entonces, está bien, los políticos se quejan, pero ellos son muy responsables del descrédito de la política, entre otras cosas también, porque son una casta privilegiada. El concepto casta es bien duro, pero claro, tienen puestos asignados inamovibles por un periodo determinado, fueron muy opacos, por ejemplo, en lo que fueron en algún momento la administración de sus dineros. Vuelvo a insistir, el Senado se negaba a transparentar su asesoría. O sea, todo eso es una acumulación. Entonces, claro, en esa acumulación llega un grupo generacionalmente joven. No son tan jóvenes, ya pasaron los 30, en realidad son bien adultos. Lo que pasa es que el otro también... Está bien, pero que no giren a cuenta también de una juventud y una eventual inexperiencia. Sí. Pasados los 30 años uno ya es bastante grande y responsable. Pero llega una generación más joven y dicen, los de atrás cometieron tantas irregularidades, tantas cosas malas, que nosotros somos absolutamente distintos. Y las prácticas no se diferencian mucho. Y el espacio que queda... Y nuevamente un golpe a la credibilidad. Exacto, y la crisis de confianza que se genera, que no es obviamente nueva, sino que se agudiza más bien, para el electorado, para la gente en relación a la democracia, quienes eligen, que finalmente da lo mismo, si tienen 70, 50, 20, 30, 10 años, da lo mismo, van a hacer
las mismas en las mismas situaciones, van a caer en las mismas dinámicas corruptas, etcétera, y que llevan a entender de cierta forma, porque hay gente que cree que eventualmente un régimen más duro, con coartar libertades personales, no quiero decir dictadura, pero algo así, puede que sea mejor, puede que funcione mejor. Y lo dice, lo menciono porque en la encuesta CEP, la última encuesta CEP, algo así decía respecto de las personas. Muy preocupante. Y el espacio que queda, que es gigante para el populismo. Y en este caso... Personas que pueden venir a prometer, etcétera, lo que sea, incluso esto de limitar las libertades personales en pro de otras causas que no son más que populismo. Y además, insisto, con el mecanismo de la acusación constitucional que se ha desprestigiado bastante y que ha sido usado por todos los sectores, uno podría decir de manera imprudente, sí. Nada nuevo bajo el sol. Gracias, Daniela. Buenos días.